Bueno, hoy les voy a presentar un casito clínico de una paciente que llegó a la guardia del hospital, que presentaba como antecedentes patológicos obesidad, eh, abandono del hábito tabáquico 2 meses previos a la consulta, por lo cual le habían recetado clonazepam, y ella posteriormente refirió el consumo de marihuana 2 o 3 veces por semana. La paciente es traída a la guardia por la pareja, refiriendo que eh, presentaba irritabilidad, cefalea, que estaba confusa, estaba desorientada en tiempo-espacio, no podía responder preguntas simples, y que ya tenía algunos antecedentes los días previos, pero que fue, digamos, algunos episodios que volvió, digamos, a la normalidad, pero en las últimas 24 horas se había acentuado y no había vuelto, digamos, a la normalidad la paciente. En la guardia, el examen físico lo realizó un neurólogo, presentaba las U3 en 15, estaba confusa, presentaba fonemas incoherentes, presentó episodios de heteroagresividad, tenía una parálisis facial central derecha, tendencia al gatillo de fusil, que es un signo de irritación meningio, signos de liberación piramidal, con todos estos signos positivos que nos estaban indicando una lesión en la vía piramidal, en la primera neurona corticoespinal o en la vía de la misma, ¿no? Se lo realizó un laboratorio que en los hallazgos de un hemograma, una fórmula leucocitaria, lo único que arrojó fue una anemia leve, una eritroacelerada, una leucocitosis. Lo aclaro ahora porque el tema de la cocaína, la paciente después refirió que ella no consumía cocaína, sino que tomaba té de coca, pero no tenía consumo de cocaína, bueno, sí el de marihuana, que ella misma lo refirió. Y se le solicita por guardia la tomografía de cerebro sin contraste. Voy pasando las imágenes y ustedes me dicen si hay algo que les vaya llamando la atención. Vuelvo. Bueno, obviamente en el cerebelo las calcificaciones, ¿no? Y tiene toda Sí. una zona hipodensa a nivel de, me pareció verlo, de los núcleos. No sé si puedes bajar un poquito. A Era ver, un poquito... Ah, se había trabado. sí. Los núcleos en sí no están hipodensos, Lucho. No, me Claro, parece sí, que es más la sustancia blanca, claro, ¿no? periférica a los núcleos, sí. Es así, la hipodensidad marcada en la sustancia blanca. Ahí Sí, donde está justo mostrando Caro. Bueno, sí. a ver si puedes mostrar los ventrículos laterales, ahí se marca un poquito más, ¿no? Ahí, Ujú. paraventricular. Y las calcificaciones sí que son múltiples bilaterales en el cerebelo. Sí. Canes, ¿no? Y sí, es más que nada así, todo cerebelo, ¿no? Tiene un par de calcificaciones arriba, pero... Sí, pero son poquitas, pero es muchas en cerebelo. Igual Sí. las clasificaciones explicarían los síntomas de la paciente. No, No, No. no, no, no. Un hallazgo aparte. Tenía un foco derecho, una parálisis derecha. Sí. Facial. Puede, Caro, ¿Cómo? puede que tenga borramiento de surcos. Tiene un sutil borramiento de surcos en los hemisferios, en ambos. Bueno, ¿algo más? A ver, volvete para atrás de nuevo. O sea, para abajo Sí. sería. Sí.
qué tendría las calcificaciones ahí? Hay una hipodensidad, pero creo que es más de la sustancia blanca subcortical, ¿no? Temporal derecha. Ahí. Sí, ahí, o sea, Ahí. adyacente a lo que es el asta temporal del Sí, ventrículo lateral. Esa. sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más que les haya llamado la atención? Igual, digamos, la mayoría de los hallazgos ya los nombraron. Así que si quieren pasamos, más o menos tengo algunas imágenes que resumen los hallazgos principales de la tomografía sin contraste. Quiero resaltar que se le hizo contraste a esta paciente, pero la verdad que no hubieron hallazgos significativos, por eso solamente les muestro las imágenes de la tomo sin contraste. Arriba tenemos 3 cortes axiales y abajo tenemos un corte coronal, un axial y un sagital. Lo que vemos, bueno, es lo que ustedes ya nombraron, ¿no? La marcada hipodensidad en la sustancia blanca periventricular, en los brazos posteriores de la cápsula interna, en la cápsula externa. Lo que dijeron del lóbulo temporal medial, a este nivel se veía, este es un corte más caudal, que también se ve que es lo que decía Nati. También hay una hipodensidad de los pedúnculos cerebrales, había algunos focos también a nivel de los lóbulos frontales inferiores. En este corte coronal se puede apreciar bien cómo se delimitan los núcleos de la base por esta hipodensidad, digamos, se ve bien la hipodensidad de la sustancia blanca. También se veía una hipodensidad del cuerpo calloso, que se puede ver acá, también acá un poquito, y obviamente las calcificaciones que ustedes nombraron, que predominantemente se encontraban en el cerebelo, en las folias cerebelosas de ambos hemisferios cerebelosos. Este es un pequeño resumen, como ya venía diciendo, que fueron los hallazgos de la tomografía. Estos son los hallazgos positivos que se informaron. Posteriormente a la paciente, bueno, queda internada, le hacen una punción lumbar, y el físico-químico, el citológico estaba dentro de los parámetros normales. El cultivo del líquido cefalorraquídeo y el PCR para neurovirus, enterovirus fue negativo. La serología para infecciosas, TRL, HIV, citomegalovirus, toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B, hepatitis C, todo fue negativo. El perfil tiroideo y fosfocálcico era normal. Pensando en alguna patología autoinmune tiroidea, se le solicitó los anticuerpos antiperoxidasa tiroide y antitiroglobulina que fueron negativos. Se descartó también por serología enfermedad celíaca, y se le realizó un electroencefalograma que arrojaba como hallazgo esa desorganización temporal focal bilateral, que se traduce a una encefalopatía, este hallazgo. No tenía focos epileptogénicos, y con todo esto se le comienza un tratamiento empírico con aciclovir y dexametasona, y se le realiza una resonancia magnética de encéfalo con gadolinio y una angioresonancia. Estas son 4 imágenes de cortes axiales de resonancia en secuencia FLAIR, donde vamos a ver que se correlaciona con los hallazgos que nosotros vimos en la tomografía sin contraste. Es decir, estas áreas hiperintensas se correlacionan con las áreas hipodensas que se observaron en la tomografía. En el cuerpo calloso, en la cápsula externa, en el lóbulo temporal, en el hipocampo, en el lóbulo frontal, todo se correlacionaba. En las secuencias con contraste, el T1 con contraste, lo que se vio es que había un real selecto meningio, señalado a nivel de la fosa interpeduncular, en el lóbulo temporal derecho. Había un sutil realce de lo que eran las áreas hipodensas y después hiperintensas
en la resonancia a nivel del lóbulo temporal, y también tenía un pequeño foco talámico izquierdo. Y en esta secuencia GRE, que se ven estas pequeñas imágenes puntiformes a nivel de ambos hemisferios cerebelosos, hipointensas, que se correlacionan con las calcificaciones que veíamos a nivel del cerebelo. En la resonancia no tenían disponibles los hallazgos que teníamos en la tomografía, y eso, digamos, se interpretó en un primer momento como microsangrados, pero nosotros al tener la tomografía sabemos que esas imágenes se correlacionan con las calcificaciones. Para resumir los hallazgos de la resonancia, bueno, las áreas hiperintensas en hipocampo, derecho, córtico subcortical frontal, sustancia blanca, periatrial bitemporal en las cápsulas externas, o sea, lesiones difusas digamos, en múltiples localizaciones. Y con contraste, las áreas de realce del hipocampo, el realce talámico, el leptomeningio, y las imágenes puntiformes en secuencia GRE hipointensas que correspondían a las calcificaciones en las folias cerebelosas. Después de haberle realizado todos estos análisis de laboratorio, de correlacionar con la clínica, a la paciente se le solicita el dosaje de anticuerpos anti-NMDA, AMPA1 y 2, GABA-B, Casper2 y LG1, que son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos tanto intracelulares y de superficies neuronales, pensando ya, digamos, en un diagnóstico presuntivo, correlacionando todo, la clínica, el laboratorio y las imágenes, y comienzan un tratamiento con metilprednisolona por 5 días y se observa una franca mejoría del cuadro neurológico. Con todo esto, todavía no tenemos el resultado del dosaje de estos anticuerpos, pues se mandaron a Buenos Aires, acá no se hace este dosaje, pero bueno, con todo esto y la mejoría ante el tratamiento con los corticoides, se interpretó como una encefalitis autoinmune. Esto es un proceso inflamatorio que está mediado por anticuerpos, que involucra más frecuentemente el sistema límbico, pero también involucra otras regiones, o sea, puede ser lesiones en múltiples localizaciones, bilaterales, como vimos en nuestra paciente. Puede ser parte de un síndrome paraneoplásico secundario, sobre todo tumores testiculares, de mama, timoma, de células pequeñas de pulmón, o puede ser no neoplásica y estar o no relacionada a alguna patología autoinmune sistémica como el lupus o la tiroiditis Hashimoto. El cuadro clínico es un cuadro neurológico muy florido, con amnesia anteriógrada, cambios en el estado mental, alteraciones del lenguaje, movimientos anormales, convulsiones, cefalea, pero bueno, tampoco se diferencia, digamos, es un cuadro de encefalitis. Se puede dividir en dos grupos según los anticuerpos se dirijan a antígenos o intracelulares, que son los que están más relacionados con neoplasias, y contra anticuerpos contra antígenos de superficie, que es el grupo 2, que no está relacionado o no está tan relacionado con las neoplasias. Obviamente que el método de diagnóstico por imágenes de la encefalitis autoinmune, el mejor es la resonancia con contraste, y los hallazgos es más o menos lo que venimos hablando: el aumento de la intensidad de la señal en secuencia FLAIR en las zonas afectadas, como dije antes, apremio el sistema límbico en ganglios basales, pero puede afectar múltiples zonas, como vemos en las imágenes que están a la derecha. No va a presentar restricción en la difusión, las lesiones, y el realce por contraste puede ser escaso o puede estar ausente. Dentro de los diagnósticos diferenciales, estos son 3 cortes axiales de resonancia también en secuencia FLAIR. Como vemos en las 3 imágenes, observamos lesiones que van a ser hiperintensas, ¿sí? Dentro de lo que es la encefalitis por herpes simple, las diferencias que tienen en el cuadro clínico va a ser muy similar. Esta imagen es muy similar, pero afecta sobre todo el sistema límbico y respeta otras áreas del cerebro.
Por otra parte, la encefalitis por herpes va a presentar restricción en la difusión, y también el realce post-contraste va a ser variable. Pero bueno, también el diagnóstico de la encefalitis por herpes es la PCR, que en este caso la paciente era negativa. El astrocitoma difuso de bajo grado, que como lo dice el nombre, tiene un crecimiento difuso, pero va a ser una lesión que va a ser localizada, o sea, va a ser unilateral, no va a comprometer tantas áreas del cerebro, y tampoco presenta restricción o realce, frecuentemente no presenta realce por contraste. Y la neurosífilis, que es, digamos, una presentación rara de la sífilis, digamos, después del desarrollo de los antibióticos, pero puede darse, sobre todo ante una coinfección con HIV, y también se va a presentar como imágenes hiperintensas en las secuencias FLAIR, y el cuadro clínico y la imagen es prácticamente indistinguible de lo que es una encefalitis, por ejemplo, por herpes simple. Pero bueno, vamos a tener que la BDRL va a ser positiva, y en este caso también, digamos, se aleja también de lo que era nuestra paciente. Y por último, para hablar de las calcificaciones, que es algo que nos queda, digamos, por fuera del cuadro que presentaba la paciente. Para hablar de las calcificaciones intracraneales, podemos decir que son únicas o múltiples, y que pueden deberse a muchas etiologías. Dentro de lo que son las fisiológicas, que pueden ser únicas o múltiples, lo más frecuente es la calcificación de la glándula pineal, de los plexos coroideos, las calcificaciones durales en el tentorio, en los del cerebro, que pueden tener múltiples morfologías. Dentro de lo que son los tumores primarios, los astrocitomas, oligodendroglioma, meduloblastoma, que pueden presentar calcificaciones heterogéneas, también varios patrones. Las metástasis pueden presentar calcificaciones, sobre todo los de mama y pulmón. Calcificaciones vasculares, que pueden ser también únicas o pueden ser múltiples. Podemos tener calcificaciones parietales asociadas a aterosclerosis avanzada en los vasos, en las carotidas internas, la basilar, la arteria cerebral media, o calcificaciones en malformaciones vasculares, como malformaciones arteriovenosas o aneurismas trombosados, que también pueden ser lesiones únicas o pueden ser múltiples. Tuberculoma, que también puede ser una lesión única o puede ser múltiple dentro de las infecciones adquiridas, ¿sí? Con una calcificación, una lesión con una calcificación central, nodular central. Dentro de lo que son las múltiples y congénitas, tenemos infecciosas, como son las TORCH, o los síndromes genéticos, los neurocutáneos, como Sturge-Weber, la neurofibromatosis o la esclerosis tuberosa, que algunos pueden tener patrones específicos, como no. Las TORCH generalmente son calcificaciones nodulares, periventriculares, a nivel de los tálamos o corticales, según el virus, predominantemente. Y las infecciosas adquiridas, la criptococosis, la neurocisticercosis, como ya dije antes, la tuberculosis. Y las metabólicas, en este caso, las alteraciones del metabolismo hipofocálcico, el hipoparatiroidismo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que en este caso se pensó en nuestra paciente por el que se podía correlacionar un poco la presencia de las calcificaciones cerebelosas, relacionarlas también con esta encefalitis autoinmune en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, pero también se vio que no tenía alteraciones en el laboratorio, no tenía los cuerpos. Y también, bueno, me olvidé de nombrar el síndrome FAR, que son calcificaciones simétricas bilaterales de los núcleos basales, los lenticulares, talámicos, y también pueden ser tóxicas en la intoxicación crónica por plomo o por monóxido de carbono. O sea, múltiples, pero múltiples etiologías de las calcificaciones intracraneales. Y podemos tener también múltiples patrones. O sea, todos estos patrones se pueden presentar en las calcificaciones. Como había dicho antes, por ejemplo, estas calcificaciones nodulares, por ejemplo en la criptococosis, son putiformes múltiples bilaterales,
en conglomerados, que pueden ser en lesiones vasculares, en tumores, en forma de roca, por ejemplo, en el síndrome FAR, estas calcificaciones giriformes, por ejemplo, en el síndrome de Sturge-Weber se ve que hay un patrón como en vías de tren, o un patrón que es giriforme paralelo a la corteza, es bastante específico. Como en la neurocisticercosis también se ve una lesión quística con lesiones puntiformes calcificadas, periféricas. Son múltiples los patrones de calcificaciones con los cuales nos podemos encontrar, que está bueno conocerlos a la hora de informarlos, y que muchas veces nos pueden orientar hacia la etiología, pero también muchas veces no son patrones específicos, o no hay muchas patologías que tengan patrones de calcificaciones específicos. En nuestra paciente, con el tema de las calcificaciones, realmente todavía no se ha llegado a un diagnóstico o cuál puede ser la causa hasta ahora, pero bueno, la paciente ya estaba de alta, evoluciona bien con el tratamiento con corticoides, y bueno, todavía están pendientes los anticuerpos para terminar de confirmar encefalitis autoinmune. Y bueno, eso es todo. Caro, te agrego que no hay, porque yo lo busqué bastante, Sí, no hay ni sí. un artículo ni un libro que te mencione patrones de calcificación que sean subtentoriales. Todo lo que está descrito es de cerebro. No hay casi Sí. nada descrito de cerebelo. Sí, es un patrón, la verdad que es muy raro, buscamos un montón, la verdad que sea un patrón específicamente o a predominio así cerebeloso, la verdad que no, yo por lo menos no encontré nada que hable de un patrón que sea exclusivamente ahí, que no afecte o los hemisferios o afecte otra localización, la verdad no encontré. Porque viste que tiene aisladas calcificaciones en cerebro, Sí, pero pero sí, tan predominio de solo de cerebelo, solo de cerebelo yo tampoco encontré nada. sí. Ni libros ni artículos. Muy bueno el caso, me encantó. Está muy bueno, sí, muy Sí, interesante. venía medio enganchado con la encefalitis del viernes pasado, así que quedó piola. Sí, Sí, yo el viernes pasado cuando empezaste a hablar digo, uy no, Nati, porque yo venía preparando esto, digo, uy no, Nati agarró el caso. No. Bueno, ya vimos encefalitis infecciosa y posiblemente autoinmune. Sí, que es lo más probable, digamos, los neurólogos están bastante orientados a eso, porque la verdad que no hay, Y porque no si hay, responde bien a los corticoides, sí, y la verdad que digamos, todas las serologías, todos los, o sea, el PCR del líquido cefalorraquídeo, los cultivos, todo viene negativo, digamos, no, claro. Bueno, algo que viste que se... en el caso que presenté yo había dicho que justamente todo paciente que tenga sospecha de encefalitis se le pide todas las serologías, como vos mencionabas, entre Sí, ellas la BRL, HIV, todos los bichos habidos y por haber, digamos. sí. Siempre se les pide. le hago una Ah, y consulta. después, perdón, lo último que iba a preguntar, los anticuerpos esos caros se miden en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sí, Ah, bien. Ahí sí, pero eso cuando, todavía está pendiente porque tarda, nos dijo el neurólogo que tarda varias semanas, primero porque no se hace acá y calculo que no Claro. debe ser algo frecuente de solicitar, ¿no? La verdad que no se lleva tiempo, está Sí, pendiente. supongo que sí. Sí, ahí cuando hablaban de las encefalitis, a veces, la verdad yo no recuerdo ahora qué tipo de lesiones produce, pero hay un virus que a veces que acá en la zona a veces hay que tenerlo en cuenta, por lo menos pensarlo, en el caso hablando no de encefalitis autoinmunes, sino virales, es el hantavirus. Eh, mm, que ese, yo no sé si hay en esas pruebas que le hicieron, no sé cómo se descartan en realidad, pero bueno, en el líquido cefalorraquídeo no sé con qué método, pero bueno, es otro de los virus que a veces hay que tener presente uno por la zona, de ahí se viene de la zona de la cordillera y eso, como otro de los virus posibles. El Claro, pues es hantavirus, endémico acá. claro, calculo yo, no sé, la verdad no he buscado información, pero algo me recuerdo que calculo que por ahí en el cerebro
debe producir lesiones hemorrágicas como produce en otra parte del cuerpo, pero bueno, no sé, pero es una cosa que por ahí también uno lo tiene que tener en cuenta acá en la zona, ante una encefalitis, el hantavirus como otro de los virus, a tenerlo en cuenta, por lo menos. Mm, Sí. sí, sí, es cierto. Y el Gibe iba a hablar, me parece, o preguntar algo. No, pero te pregunto, digamos, respecto a si puede tener algo que ver la parte autoinmune de las lesiones que tiene cerebelosas y algunas cosas corticales que vi ahí arriba. Todavía no sabemos qué es lo que lo generó, qué problema de inmunidad o de lesión inmune tiene el paciente. Lo que se No. pensaba por ahí en parte era que sea por hipotiroidismo o hipoparatiroidismo o hiperparatiroidismo, no recuerdo, pero Hipo. estaban como descartándolo todo, Hipoparatiroidismo. hipoparatiroidismo. ¿El hipotiroidismo produce esas lesiones? ¿El hipotiroidismo? Ujú. En raros casos, ¿no? En raros casos. ¿En cuál vendría a ser en esa crisis de hipotiroidismo? Sí, es en pacientes no controlados, pero la paciente no tenía No, antecedentes. No tenía. No tiene alteraciones digamos, lo que es el perfil tiroideo, es normal. Claro, el Es laboratorio eutiroidea. Es eutiroidea. perfecto. hay varias cosas ahí que todavía no explican bien el cerebro. El De cerebro. acuerdo. Sí. El tema son las enfermedades de depósito, estaban descartadas todas, obviamente, con la resonancia. Sí, Ujú. Sí. pero bueno, la respuesta al tratamiento básicamente hace el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Está Sí, bien. sí, sí, seguro. De todas formas era para ver, digamos, si no habían detectado en la resonancia si tenía algún componente, digamos, de depósito, ¿no? No, Aparte, ¿el dosaje de calcio había sido normal? ¿Habías dicho, Caro, Sí. vos? Sí, fue todo normal. O sea, eso Ah, también, o sea, eso era lo llamativo, digamos. Todo claro. análisis que le hacían era todo normal. O sea, no había ningún hallazgo positivo en el laboratorio que pudiera explicar algo. Claro, tampoco algo que pueda, digamos, explicar un posible hiperpara o hipopara. No, incluso le hicieron dosaje de paratormona, que creo que me olvidé de ponerlo ahí, pero era normal. Ah, bueno, si la paratormona es normal. No, por No, eso, o sea, todo lo hormonal, lo metabólico, lo infeccioso se descartó. sí. Igual ahí la resonancia aportaba algún dato que obviamente muchas veces nosotros con la tomografía, por más que le hagamos contraste, es medio subjetivo. En algunas ocasiones el real semeningio, que eso ayuda, a veces la rezo mucho más que la tomo, porque si hay real semeningio a nivel de las cisternas y eso, es siempre mucho más fácil de verlo por resonancia que por tomografía. Eso creo que es un dato que aportaba, ¿no? La resonancia, ¿no? Sí, En alguna sí, parte. y que incluso, digamos, el realce de las lesiones era muy sutil también, digamos, no era un realce importante. Ahí Porque está lo que decía Ricardo. esas flechitas muestran en algún lugar el realce, Esto, digamos, en las esta y cisternas, esta, ¿no? esto, claro, el realce del leptomeningio está marcando. Exacto, claro. Sí, esos Sí, hallazgos, claro, por rezo es mucho más fácil. Eso probablemente por tomografía para nosotros pasa desapercibido, digamos ahí. Pero bueno, eso es lo que aporta la resonancia, ¿no? sí. Y que a veces nos ayuda a arrimar un poquito más el bochín, digamos, ¿no? Sí, incluso, También bueno, es cierto. la conclusión de la resonancia, digamos, Sí, ya la resonancia se solicitó ya con el diagnóstico medio presuntivo, o estaba medio orientado después de haber descartado todo lo infeccioso y todo eso, y, digamos, la conclusión también de la resonancia que aportó, digamos, el médico que informó la resonancia fue como que apoyaba el diagnóstico presuntivo con el que iba la paciente. Estaba buscando Muy lo que interesante. de Lanta. Dice que produce Sí, edema cortical. hantavirus, Sí, sí. no tiene así como hallazgos muy particulares.
Edema No cortical, tiene. no, dice que tiene alteraciones visuales, visión borrosa, diplopía, nistagmus, Ajá. y que produce muchas veces hemorragia de la hipófisis. Sangre. Ajá. Sangrado, como produce en otras partes, puede tener sangrado entonces ¿Y Pero en qué lugar? Perdón. no, estaba buscando en un artículo, no hay mucho descripto. Ajá. Es Está bien. aparentemente bastante raro. Sangrado en la hipófisis, dijiste. Sí. Que los Ah, pacientes generalmente se presentan con una clínica de encefalitis y que produce panhipopituitarismo por este mismo bien, sangrado de la hipófisis. está bien. Y dice que la gran mayoría de las veces que tiene hemorragia es únicamente en la hipófisis. En la hipófisis. Sí. Sí, porque afecta el eje hipotálamo hipofisario. Ujú. No son lesiones tan así difusas en el cerebro, sino es únicamente en hipófisis y por ahí se puede acompañar de edema cortical y nada más. No, perfecto. Bastante escueto. Sí, bastante inespecífico. Pero Ajá. bueno, a veces uno acá, a mí se me ocurrió pensarlo nada más, pero por la zona, digamos, ¿no? Que a veces, por ahí vienen pacientes con sospecha de Hunt a la guardia, y creo que no sé qué prueba bien le hacen, la verdad no sé. Bueno, pero por ahí tratan de descartarlo, bien, más si viene de la zona de la cordillera y eso. Por eso se me vino a la mente eso Sí, el diagnóstico es con PCR. con PCR. Ujú. Sí, Buenísimo. o con serología también. Y con serología. Muy bueno, Muy bueno, sí, el me caso, re la verdad. gustó.